Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Neis, muy bien. ¿Tú cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio número 3. ¿Qué relación tiene la psicología y la psiquiatría? Me presento para los que nos están apenas escuchando. Soy Anaís, soy psicóloga clínica con enfoque cognitivo-contextual. Pablo. Me presento también para todos los que nos están escuchando por primera vez. Mi nombre es Pablo, soy psicoterapeuta cognitivo y bueno, pues el día de hoy vamos a darles respuesta a esta pregunta en nuestro episodio 3. ¿Qué relación tiene la psicología con la psiquiatría? ¿Tú qué opinas de ese tema para empezar? Bueno, creo que a mí me parece bastante interesante este tema. Por algo lo elegimos. Y bueno, primeramente creo que la intención de hablar de este tema, Pablo, creo que tiene que ver, una, con poder explicar qué es la psicología o qué es la psicoterapia o qué es la psicología clínica y qué es la psiquiatría, como la diferencia que tiene, obviamente, y que tiene su formación y su profesión cada uno, pero también como juntos tienen un gran impacto en la persona que lo requiere. Como para concluir, al final de este episodio, que se puedan llevar esta información de qué es la ayuda que yo tengo que tomar o si ambas de alguna manera y cómo, ¿no? O quién también me lo puede sugerir. Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí. Creo que este es el tema que quisiera que abordaremos y empezaría primero hablando de la diferencia entre psicoterapia o psicología clínica y psiquiatría, ¿no? Okay. Creo que, bueno, la gran diferencia es que un psicoterapeuta, tiene que estudiar la carrera de psicología. Correcto. Después tener una formación en psicología clínica, específicamente en un enfoque, ¿no? Sí. En nuestro caso, creo que estudiamos psicología, nos formamos como psicólogos clínicos, sí, con enfoque cognitivo-conductual, cognitivo-contextual, ¿no? Sí. Y un psiquiatra debe de estudiar la carrera de medicina con su especialidad en psiquiatría y de ahí las subespecialidades que seguramente existen en la psiquiatría, ¿no? Entonces, es decir, totalmente distintos, sí, ¿no? Una formación diferente. Una formación diferente y que también el objetivo de la psicología clínica tiene que ver con la evaluación, detección, prevención y tratamiento de la conducta humana, ¿no? Correcto. Desde un proceso, en nuestro caso, cognitivo, conductual, contextual, sí, sin la posibilidad de dar medicamentos. Correcto. De ningún tipo. Yo quisiera ahí como puntualizar la diferencia entre estos tres perfiles, ¿no? El psicólogo clínico, el psicoterapeuta y el psiquiatra. Creo que además de la formación, tiene que ver también con los alcances que tiene cada uno. Como bien lo decías, una diferencia importante es la medicina. Los psicólogos clínicos o los psicoterapeutas, sin importar el enfoque, aunque tengamos formación en farmacología, aunque tengamos un curso, aunque tengamos un diplomado no podemos dar medicamento, no podemos girar recetas médicas, no nos corresponde ni siquiera a nivel sugerencia. Eso es meramente la medicina, ¿no? O sea, así como en ninguna otra profesión podemos dar recetas médicas, pues acá tampoco lo hacemos. En la parte clínica, siempre el psicólogo clínico pues lleva esta formación de entender qué son los trastornos mentales, cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la esfera biopsicosocial de cada persona y hasta ahí, ¿no? Entiende el comportamiento humano. El psicoterapeuta sabe qué hacer con el comportamiento, cómo le hago para modificarlo. Y para mí el psiquiatra es conozco las cosas básicas del comportamiento humano para atenderlo de una forma médica. Creo que sería como una forma muy resumida de ver el trabajo. Claro que tiene diferentes perspectivas, puede ser una versión mucho más completa, pero una versión sencilla podría ser como los alcances que tiene cada uno. Ahí entonces quisiera más bien como preguntarte y hacer hincapié en si ya tenemos entonces a un psicólogo y también quiero elegir un psiquiatra. La pregunta que siempre surge es, ¿voy al psiquiatra cuando estoy más grave? ¿O voy al psicólogo primero? ¿O primero el psiquiatra y luego el psicólogo? ¿Tú cómo lo responderías a mismo? Sí, yo creo que esta es como una de las
de los posibles mitos que podría existir, ¿no? Cuando alguien se siente mal es ve al psiquiatra, ¿no? Y sin minimizar ninguno de las dos profesiones, creo que esto es bien importante. Las dos son igual de importantes, solo en qué momento hacerlo, ¿no? Y yo creo que yo iniciaría con, no importa, ve con el primero, ¿no? O sea, con el psiquiatra, ok, ¿no? Con el psicólogo, súper, ¿no? Porque al final lo que sí tenemos que considerar es que ambos deberían de tener o debemos de tener la responsabilidad de evaluar, porque ambos evaluamos y tenemos que considerar siempre, tanto el psiquiatra, la psicoterapia, como el psicoterapeuta, la psiquiatría, ¿no? Sí. Porque sabemos que ambos son tratamientos, aunque muy distintos, pero que también van parte de la salud mental. Y yo empezaría por ahí, Pablo. Es decir, la psicoterapia nos va a ayudar a hacer cambios en nuestras conductas, en aquellas soluciones que de acuerdo a nuestro estado de ánimo, a nuestros pensamientos, nos puede ayudar a alcanzar nuestras metas, a tener una mejor calidad. Pero la psicoterapia se va a basar en un tratamiento conductual, cognitivo, ¿no? Y el tratamiento del psiquiatra se va a basar en un medicamento que tiene que ver con un medicamento que requiera una sustancia química, el sistema nervioso, para poder funcionar de una mejor manera o tener de alguna manera esa sustancia química para poder equilibrar su sistema. Sin embargo, el psiquiatra, o al menos el tratamiento psiquiátrico, no va a generar un cambio de conducta. Sí. Va a tener una mejora a nivel sistema orgánico, ¿no? Okay. Esto es importante. Sí. Y entonces, por eso yo creo que desde ahí, ¿con quién voy? ¿Psiquiatra o psicoterapeuta? No importa, con cualquiera, de alguna manera el psiquiatra va a ser responsable de evaluar qué requieres desde orgánicamente como psicológicamente, ¿no? Correcto. Lo mismo el psicoterapeuta, ¿no? Desde la necesidad. Y entonces aquí yo te arrojaré otra pregunta, Pablo. ¿Cuándo crees tú que es necesario, si tú como terapeuta tienes a tus pacientes, cuándo crees que sí es importante ir con psiquiatra o referir a tus pacientes a psiquiatría y cuándo no? Me parece que esta pregunta me la hacen también mucho luego los pacientes, ¿no? Cuando les he dicho hay que ir al psiquiatra. ¿Y por qué? Porque el psiquiatra les asusta o piensan en estos mitos que hay como es que estoy muy grave. Voy al psiquiatra porque estoy muy grave, porque entonces ya no le alcanzó al psicólogo, entonces tiene que ir con alguien más. Mi respuesta sería cuando al paciente ya no le alcanzan los recursos que tiene en este momento, aún con la terapia. Cuando entonces pone el paciente mucho de su parte para estar bien, cuando sigue el tratamiento psicológico, cuando se esfuerza por intentar y aún así las emociones no están reguladas, cuando aún así el trastorno del sueño continúa, cuando aún así la atención no llega, yo siempre digo, hay que hacer una valoración. Nunca le digo, vamos a medicarte, siempre digo, vamos a hacer una valoración, porque mis alcances médicos son mínimos, ¿no? O sea, no puedo ver la sintomatología clínica, pero al final de cuentas, quien se va a encargar de darte el diagnóstico final médico, pues es el doctor, en este caso el psiquiatra. Entonces, cuando yo veo que sus recursos ya no llegaron, ya no llegan a donde ellos quisieran, aún con todo lo que están intentando, sí es importante entonces llevarlos a una valoración y entender que siempre es una valoración, porque yo no puedo tener la certeza de que tienes la necesidad de una medicina. No lo sé porque no es mi formación. La única persona que lo va a saber pues es el médico, no el psiquiatra. Y ahí un poco podremos aplicar la misma de que en el otro episodio de cómo elegir un psicólogo, creo que también es un poco con el psiquiatra, digo, no es nuestra área, pero también saber elegir un buen psiquiatra. Que podríamos mencionar algunas características, ¿no? Más que un buen psiquiatra, yo creo que primero mencionar que el medicamento hoy en día ha evolucionado bastante, o al menos el tratamiento psiquiátrico, y sabemos que ahora el medicamento no tiene por qué doparte, mantenerte de alguna manera modo zombie. Al contrario, ¿no? Creo que puede ser funcional con un medicamento, y esto es importante
que lo hablemos, porque creo que luego pueden ser algunos de los miedos de las personas al decirles, oye, ¿cómo ves esta cuestión de la valoración? ¿Cómo ves el medicarte, no? Y yo creo que el punto importante es que sepan que el medicamento hoy creo que ha evolucionado bastante, ¿no? No tienes por qué sentirte mal, tendrá sus efectos secundarios, pero el médico es responsable en ajustar toda esta cuestión. Es importante también considerar que el medicamento no tiene que ser, a ver, si no funciona y tienes tomándolo 10 años, que yo lo he visto con pacientes con problemas del sueño, que me parece gravísimo, 10 años con un medicamento que claro, cada vez se necesita más, ¿no? Esta tolerancia del cerebro al medicamento, que creo que es como responsables nosotros de darnos cuenta de esto, hablar con el psiquiatra, este trabajo en compañía del psiquiatra, y que de alguna manera yo también considero que parte de considerar el elemento psiquiátrico es cuando vemos el riesgo de la persona, ¿no? Que creo que es nosotros como terapeutas, si vemos riesgo en su vida, riesgo en sus necesidades básicas, ¿no? Que tiene que ver, decía, sueño, alimentación, que se quiera hacer daño, ¿no? Y toda la disfuncionalidad que pudiera tener en su vida, ¿no? Y entonces también justo ahorita todo esto que vas hablando no dejaba de pensar en la importancia de como terapeutas también estar preparados en una formación justo psiquiátrica, ¿no? Farmacológica, porque si no, ¿cómo vamos a detectar que existe un problema, no? Sí. Fíjate que algo que a mí me ayudó mucho en su momento fue que yo fui usuario del servicio de psiquiatría, ¿no? Entonces yo fui paciente psiquiátrico. Me acerqué con un psiquiatra cuando lo consideré necesario, que fue por ahí en el 2021, cuando estaba el pico de la pandemia. Creo que ahí, como muchas personas, nos pasó, la ansiedad nos rebasó y entonces los recursos ya no me alcanzaron, aún siendo terapeuta, y fue necesario que yo acudiera pues, a buscar a un psiquiatra, ¿no? Entonces encontré a un psiquiatra que me pudo apoyar. Y hacía todas mis preguntas como usuario, ¿no? Oye, ¿y esta medicina? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Qué hace en mi cuerpo? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Y entonces eso me ayudó mucho a entender también a los pacientes que en su momento les he sugerido que vayan a la evaluación psiquiátrica. ¿Por qué? Porque entonces también es entender qué hace la medicina, y al menos en los medicamentos que me tomé en su momento, pues puedo tener un poco la experiencia personal, ¿no? Entonces, mira, a mí me pasó esto. Sin embargo, luego como terapeuta, pues aunque eso ayuda y te sensibiliza, no alcanza para explicar muchas otras medicinas que no conozco, que no he tomado, y creo que sí formarte es importante. Como paciente que consumió pues medicamento psiquiátrico, creo que a mí mismo como terapeuta también me quitó muchos mitos, como que siempre escuchar la palabra psiquiatra incluso daba miedo, como el pensar cómo era el consultorio a veces, cómo era la consulta, no saber si te van a tratar bien, mal, si vas a salir ahí con una camisa de fuerza, no sé, luego tantas cosas que vemos en las series, que aún como psicólogo, cuando me acerqué al servicio, como que vienen esos miedos, ¿no? Como que será que va a pasar, estaré medicado mucho tiempo, pero ya cuando lo ves y lo vives, te das cuenta que no es tan grave y que todos podemos acercarnos a ese servicio como cualquier otro servicio de doctor. Me duele la panza, pues voy con el gastro, ¿no? Entonces, porque si tengo un tema con mi química cerebral, ¿por qué no me acercaría con el especialista en química cerebral? ¿No? Hace todo el sentido. Y sí, creo que es importante la formación y al menos en mi experiencia a mí me ayudó mucho haber sido alguien que se acercó al servicio porque lo necesitaba. Estuve 8 meses tomando el medicamento y en esos 8 meses me ayudó mucho a entender, a sensibilizarme con los pacientes y a entender mucho este mundo médico y darme cuenta que pues es como cualquier otro doctor más, ¿no? Claro. Para mí fue muy importante ver la mejoría que pasaba con la medicina y sin la medicina. Claro. Creo que para mí fue muy importante. Yo creo que es justo algo que yo lo llamaría es un recurso más a todo lo que puede haber, ¿no? Entonces, tomar tratamiento psiquiátrico es un recurso y me hace acordarme de dos cosas ahorita que estás hablando, Pablo. Una, decía un amigo, hoy en día yo creo que todos en algún momento necesitamos un tratamiento psiquiátrico, ¿no? O sea, por la razón que sea, ¿no? O deberíamos al menos de considerarlo.
Sí. Y esto asociado, me acordaba de una paciente que llega bastante grave, mencionando, porque cuando yo la veo grave, pues obviamente lo primero que pienso es psiquiatría. Sí. Y entonces se lo propongo y me dice, no, a mí los medicamentos me ponen súper mal y entonces no. Entonces, bueno, hice mi proceso de convencimiento y de motivación y finalmente fue con un psiquiatra que sabemos que debemos de tener ahí en nuestro directorio, Pablo. Claro. De mucha confianza, le platiqué el caso, estuvimos por ahí conversando. ¿Y qué pasaba? Que tal vez esta chica había tenido una mala medicación, ¿no? O de alguna manera el medicamento que sabemos, ¿no? Tal vez ciertas patentes, ¿no? Podrán tener seguramente ahí algún cambio, ¿no? Entre una y otra. Y entonces este psiquiatra lo que sucedió es que hizo un ajuste, cambió y tuvo una mejora impresionante esta paciente, ¿no? Esto no quiere decir porque entonces luego llegan los pacientes y me siento súper bien, Anaís. ¿Y qué crees que te ayudó? El medicamento. Y entonces lo menciono como por, obviamente yo sí el medicamento, pero te está ayudando porque la terapia necesitaba ese medicamento, ¿no? Entonces creo que es como otra vez la parte integral, ¿no? Que creo que me parece importante llegar a este punto donde no porque hayamos o hayan tenido una historia donde no funciona el medicamento, quiere decir que no me funciona. Claro. Tal vez llevas mucho tiempo tomándolo, tal vez no es el medicamento que requieres, tal vez no hay un diagnóstico acertado, tal vez no lo requieres, ¿no? Y entonces hay que probar otro tipo de valoración. O también cambia con el tiempo, ¿no? O tal vez cambie con también el tiempo. Hay muchas cosas que son comórbidas y entonces de repente yo tengo cierto trastorno, pero ya cambió. O sea, con el tiempo cambió. Sí, justo. Y entonces al llegar a esta parte integral que ahorita estamos hablando, Pablo, es justo como ver que cuando metemos un medicamento o también el caso que ya vienen medicados, pues el tratamiento psicológico va a tener un avance y un impacto bien importante. Sí. Y quiero enfocarme ahorita, Pablo, en cómo el enfoque que nosotros trabajamos, esta terapia cognitivo-conductual va muy de la mano o estamos muy enlazados con la psiquiatría porque vemos estos cambios y este impacto que tiene. Y sobre todo también saber y hablar de que los psiquiatras con los que trabajamos de mano a mano también tienen conocimiento en este enfoque y que de alguna manera no porque vayas al psiquiatra te va a medicar automáticamente o al menos con los que nosotros trabajamos. Yo siempre les digo a los pacientes, ve, él te va a valorar y él va a decir si lo requieres. Sí. No es que te va a medicar enseguida. Va a decir, lo primero es terapia, ¿no? Porque entonces luego eso me encanta, que con los que yo trabajo dicen, no necesita medicamento, necesita terapia. Me fascina eso, ¿no? Sí, claro. Y entonces justo también hablar de esto, que no siempre se va a requerir psiquiatría, pero psicoterapia tal vez sí. O las dos, pero cada quien valora desde su área, ¿no? Sí. Creo que en esa parte sí creo que es importante señalar que el medicamento sin terapia no funciona igual. Porque también hay muchas personas que han llegado conmigo que llevo 6 años medicado, llevo 7 años medicado. Yo sí me lo cuestiono como, ¿por qué tanto tiempo? ¿Te ha ayudado? ¿No te ha ayudado? ¿Has visto mejoría? Claro. ¿Sientes que todo va igual? ¿Te sientes estancado? Y cuando yo me voy dando cuenta que a veces están estancados, llevan así 1 año, 2 años, sí me la pienso y digo, ¿y por qué no buscas una segunda opinión? No abandones a tu psiquiatra, simplemente valórala con alguien más para contrastar si estás en el camino correcto o no, cuando es el caso. Y de ahí también la importancia, ¿no? de actualizarnos en el diagnóstico también, ¿no? Porque a veces pude haber empezado con un trastorno de ansiedad pequeñito, pero le fueron sumando factores y factores y factores que a lo mejor no me di cuenta, no le compartí a mi doctor, no he visto un cambio importante porque ya me acostumbré y entonces el doctor va a seguir medicando a lo que él considera y a lo mejor ya no es ahí. Claro. Es importante también siempre el estarnos actualizando en el cómo me siento, ser muy vigilantes de mi proceso. Y creo que la piedra angular a lo mejor podría ser cómo funcionan de una forma
acompañada la psicología y la psiquiatría, que tampoco es que estén peleados, que también por luego ahí es un mito de que no, los doctores no quieren los terapeutas. A lo mejor antes, ¿no? Estaba como este estigma, pero ahora no. Yo veo a los psiquiatras ya como más sensibles, más formados. Muchos de mis pacientes luego llegan por los psiquiatras. Es que me pidieron que buscara terapia cognitivo-conductual o que buscara terapia dialéctica conductual o que buscara terapia contextual, porque entonces son terapias basadas en evidencia, compatibles con la medicina, que es basada en evidencia. Y entonces, como al ser científico, te canalizan con un servicio científico. Y a ver, no es que los otros enfoques no funcionen, sino que el más recomendable bajo un tratamiento médico va a ser un enfoque basado en evidencia, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes que llegan conmigo pues ven la mejoría. Sabes que llevaba un ratito medicado y con la terapia me ha ido mejor. Claro. Y al revés, me va bien con la terapia, pero desde que tomo la medicina me va mucho mejor. Entonces creo que para mí sí es como trabajar de la mano, ¿no? Claro, hacer equipo. Bueno, pues yo creo que para ir cerrando, Pablo, me gustaría como que nos concentráramos entonces que cada uno tiene su función y su objetivo. Cada uno tiene una formación distinta. Este no puede hacer tanto como este no puede hacer ¿no? Correcto. Y que las dos tienen su igual de importancia de acuerdo a las necesidades de la persona, y que también juntas es uno de las opciones que creo que hoy tenemos que súper considerar, o al menos la valoración, y que, no sé, yo también pensaría en que no le temamos a la psiquiatría. Gracias por compartir que tú también llevaste un tratamiento psiquiátrico. Yo en su momento también lo llevé, y otra vez esto nos ayuda bastante para que veamos cómo todas las personas lo requerimos en algún momento y que nos ayudó, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, no sé, ¿qué quisieras tú cerrar, Pablo? ¿Con qué quisieras cerrar? Yo quisiera cerrar en también a lo mejor hacer hincapié en esto de que así como incluso nosotros siendo terapeutas en algún momento buscamos el apoyo médico, pues no hay que tenerle miedo a ello, ¿no? O sea, si yo soy una persona que estoy dudando si ir o no y quiero ir con el psiquiatra, pues inténtalo. Si el psicólogo me está mandando por una valoración médica, pues puede dar miedo, pero inténtalo. O sea, en realidad es que es un doctor más, una especialidad más, y que nos va a atender a lo que me está pasando. Que no existen estos o estas camisas de fuerza que luego vemos en las series de televisión, en las películas, que están encerrados. Este tipo de hospitales psiquiátricos del pasado ya no existen. No es así. Es como cualquier doctor. Me sientan, el doctor me escucha, el doctor detecta si necesita medicina o no. Si hay medicina, me va a dar una receta, me voy a ir a mi casa, ¿no? Tomándome esta medicina. Si me dice que no, seguramente va a decir, pues no, muchas gracias, vea con pura terapia. Y siempre es importante estar también con la apertura a que no precisamente la psiquiatría significa algo más grave o algo malo. Significa que tal vez lo que tú requieres no te lo puede dar únicamente la terapia, sino necesitamos un complemento. Sí. Y ahora yo cerraría porque tal vez también lo estuve pensando con esto. Y si sí me siento mal con el psiquiatra y si su atención no me gusta, igual que con el psicoterapeuta, me voy y busco otro, ¿no? No condenemos, porque entonces tal vez ahí no es. Sí. Pero será en otro lugar, ¿no? Alguien diferente, con otro servicio, actualizado en otros temas, en otra ciudad. Ya hay opciones también de psiquiatría en línea. Entonces, hay muchas alternativas. Ya no me voy a quedar con los 3 psiquiatras de mi ciudad, ¿no? Ya puedo acceder a muchos psiquiatras en internet. Muy bien, Pablo. Pues gracias otra vez por este episodio número 3. Y los esperamos en el próximo episodio. Vemos en el cuarto. Vidas terapéuticas. Gracias.